Mire, y acá en Chihuahua, autoridades rescataron a otros 2 migrantes que estaban extraviados en el desierto de Coyame. Francisco Garmona nos tiene todos los detalles. Mi querido Francisco, te saludo con gusto. ¿Qué riesgo que estuvieran perdidos en el desierto, además con estas temperaturas que nos reportabas hace unos momentos? ¿Qué tal, Andrea? Sí, fíjate que afortunadamente fueron localizados estos migrantes que venían que vienen pues desde Ecuador, de Honduras, de Guatemala y algunos de ellos son ciudadanos mexicanos que pues le intentaron cruzar por el desierto con ayuda de un pollero o un coyote, como se les conoce, y que pues desafortunadamente los abandonó en el desierto de Coyame, donde ahí las temperaturas pues superan los 40 grados centígrados. Desde el lunes y durante 4 días permanecieron en ese desierto esta docena de migrantes indocumentados que trataron de llegar hasta la frontera para cruzarla de manera ilegal, como ha sucedido pues desde hace muchos meses aquí en la frontera, que llegan desde Centroamérica para tratar de el sueño americano, cruzar la frontera de manera ilegal, o muchos de ellos ya con la idea de entregarse a la patrulla fronteriza para iniciar así un proceso de asilo político. La realidad es que fueron encontrados con ayuda de Protección Civil, de las autoridades del Ejército Mexicano, que también participaron en la búsqueda. Fueron trasladados a recibir atención médica, se encontraban con un cuadro de deshidratación, en fin, pues algunos problemas propios de haber permanecido bajo esas condiciones en el desierto de Chihuahua, pero afortunadamente con vida. Sin embargo, quiero comentarte, me encuentro aquí en la frontera con los Estados Unidos. Este es el muro metálico que tiene el gobierno de los Estados Unidos, que lo construyó hace unos meses. Pero para que te des una idea cómo funciona esto, encontraron escaleras más grandes de los 9 metros que tiene la altura del muro metálico, y por eso las autoridades pues le pusieron ese alambre de púas, otros 3 metros más para que no pudieran brincarlo los migrantes, con ayuda de los coyotes o los polleros que llevan a estas personas y les cobran grandes cantidades de dinero, y que muchas veces nada más los cruzan, que brincan el muro y ahí los dejan abandonados. Esto es lo que se vive aquí en la frontera, Andrea, pero lo que sí es una realidad es que sigue siendo una crisis, siguen llegando a la frontera bajo condiciones pues muy difíciles, familias completas con niños muy pequeños y que tratan de internarse a los Estados Unidos. La verdad es que es muy difícil. Es muy difícil la vida para estas personas que dejan sus comunidades, principalmente en Centroamérica, que vienen desde El Salvador, en Guatemala, de Honduras también, muchos huyendo de la violencia, pero pues aquí se quedan muchos de ellos, algunos se quedan en el camino, también en el desierto, como lo vimos, y aquí nada más en Ciudad Juárez las autoridades han rescatado a por lo menos 400 migrantes que fueron cooptados por el crimen organizado, llevados a casas de seguridad para exigirles dinero para poderlos liberar y llevarlos a la frontera para que crucen ilegalmente. Es una situación difícil aquí en la frontera, pero pues desafortunadamente es algo que hemos vivido todo el tiempo. Francisco, ¿400 migrantes en qué periodo de tiempo? Nada más el mes pasado. Madre santa. La policía municipal encontró casas de seguridad muy cerca de aquí donde nos encontramos precisamente, donde los migrantes son llevados en unas viviendas sin refrigeración o sin aire acondicionado, bajo condiciones pues muy difíciles, hacinados, con falta de higiene, en fin, ahí los mantienen 1 semana, 2 semanas, y después poco a poco los van llevando a la frontera para dejarlos abandonados, no para llevarlos a donde ellos quieren ir. Nada más los cruzan, ahí los dejan y ya a su suerte. De verdad que duele el corazón conocer estas historias, particularmente porque lo saben. Yo creo que la comunidad migrante, la gente que deja sus casas atrás, sabe lo difícil que va a ser este viaje, las condiciones tremendas, los riesgos que corre, y aún así deciden tomarlo. Imagínense las condiciones de las que salen. Oye, Francisco, leí hace unos momentos, informábamos en este espacio, que ahora el presidente Joe Biden, la administración de Joe Biden en Estados Unidos, revertió una orden de Trump, y entonces ahora ya no van a repatriar a las mujeres embarazadas o que tengan un bebé menor de 1 año. Tú que tienes tanto tiempo allá en la frontera, ¿no te parece que esto a veces provoca que incremente, entonces las mujeres embarazadas van a tratar de empezar a viajar con todos los riesgos que hemos hablado y que implica cuando escuchan que, uy, embarazada, ya no me van a regresar? Y al final sí hay una ruta de regreso, solamente que no es tan inmediata como en el caso del resto de los migrantes. Sí, Andrea, mira, hay mucha gente, sobre todo aquí en la frontera por años, hay mujeres
mexicanas que cruzan la frontera antes del término de su embarazo y van y tienen a sus hijos en los Estados Unidos. Eso es algo muy común aquí en la frontera. Pero este anuncio que se está haciendo por parte de las autoridades estadounidenses es que seguramente va a provocar que ese éxodo de mujeres embarazadas lleguen a la frontera, crucen, pero para entregarse a las autoridades de la patrulla fronteriza. Por aquí muy cerca está un lugar donde hay paso, no tienes que brincar el muro, pero ahí siempre está la patrulla fronteriza y ahí es donde se entregan a ellos para que los trasladen a un centro de detención, los procesen y obviamente se queden en un centro de detención aquí en El Paso, Texas, que está en la calle Montana, donde pues van a permanecer hasta en tanto no inicie una audiencia con un juez de inmigración. Claro. Esto puede tardar semanas, meses, quizá 1 o 2 años para que puedan recibir esa audiencia, pero por lo pronto va a ser liberada bajo condiciones con un permiso, pues, donde podrá vivir sin problemas durante 1 o 2 años y podrá recibir incluso ayuda por parte de las autoridades de salud o incluso alimentación, ¿verdad? Para esas personas que dependan de ella. Eso es lo que muchos han aprovechado, esta laguna que existe entre de las leyes de inmigración estadounidenses y pues ya estar 1 año o 2 años con un permiso temporal para trabajar allá o para vivir allá, pues seguramente les puede cambiar la vida para muchas de estas personas. Sin duda, mi querido Francisco, pues te agradezco muchísimo tu reporte y en cualquier caso ya lo decía Kamala Harris durante su visita a Centroamérica y a México, no viajen, decía la vicepresidenta, no viajen a Estados Unidos, vamos a aplicar la ley, no les vamos a permitir el ingreso, pero bueno, la situación es muy complicada. Mi querido Francisco, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu reporte y además por darnos esta imagen. Regálanos, ¿tienes posibilidad de darnos un paneo de ese muro? Yo no lo había visto, fíjate, es muy impresionante. Mira, este es el muro, tiene una altura de 9 metros, nada más la estructura metálica. Qué impresionante. Y se extiende desde el centro histórico de El Paso, Texas, hasta el Valle Bajo, quizás sean unos 40 kilómetros aproximadamente, pero particularmente en esta zona centro, incluso aquí va una unidad de la patrulla fronteriza, 5. del otro lado del muro. Se le agregó esta parte de esta alambre de púas, que te digo son alrededor de 3 metros, sí, sí. porque los migrantes empezaron a brincarlo con una escalera. Entonces esto pues da muestra de la desesperación de muchos de ellos que tienen la idea de internarse a los Estados Unidos de manera ilegal, muchos de ellos pues huyendo de la violencia, como te decía. No se detiene a la esperanza, mi querido Francisco. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Miren, otros